Seguimos avanzando en esta visita realizada al Congreso Nacional y ahora sí una breve recorrida por algunos sectores a través de Pablo Chiesa, que en unos segundos él se presenta y nos cuenta toda su trayectoria. Lo compartimos. Pablo, gracias por recibirnos, por conversar con nosotros. Vamos a arrancar pidiéndote que nos cuentes cómo llegaste aquí a esta casa, como le dicen a la Cámara Alta del Senado de la Nación, y cuál es tu formación y tus competencias, que son las que permiten que nos puedas contar datos interesantes y la historia del Congreso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente un gusto poder contar la historia de esta casa. Bueno, les cuento, yo soy foguino en realidad, nací en Ushuaia en el año 84 y me vine a estudiar a Buenos Aires, como hacemos muchos del interior. Estudié acá la licenciatura en Museología y trabajo en el Congreso de la Nación, en el Senado específicamente, desde el año 2011. Actualmente, bueno, me desempeño como asesor y secretario de la senadora nacional Liliana Fellner por la provincia de Jujuy y trabajé anteriormente en lo que fue el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, que es el plan básicamente para restaurar el edificio del Congreso. Bien, hasta ahí la presentación de Pablo Chiesa, este fueguino, como les decíamos hoy, radicado en Buenos Aires. La verdad que fue fundamental e interesante poder charlar con él porque ha llevado este equipo del programa por distintos lugares del Palacio Legislativo. Pero ¿cuándo se construyó el Congreso Nacional? ¿Dónde funcionaba antes de su inauguración? Por allá por 1905, 1906, y algunas anécdotas es lo que nos cuenta Pablo Chiesa en esta parte de la nota. Primero hay que remontarse en verdad a la primera sede del Congreso Nacional acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue construido en 1864 en lo que es actualmente el edificio de la FIP, frente a la Plaza de Mayo. En verdad todavía el recinto se conserva dentro de ese edificio que fue construido a mediados del siglo XX. Funcionó ahí lo que fue la Cámara desde el año 1864 hasta 1905, cuando ya cierra el Congreso y se mudan a este edificio que se inaugura en el año 1906. Pero el edificio en verdad del Congreso, el edificio del Palacio actual, se empieza a construir por una ley nacional del año 1894, a través de la cual se llama a la construcción, digamos, para el Palacio del Congreso Nacional, al nuevo edificio, con un presupuesto de 6 millones de pesos. Se llama concurso internacional en el año 1895, que lo gana el arquitecto de origen italiano Meano, Vittorio Meano, que trabajaba en verdad acá en Buenos Aires ya con el arquitecto Francisco Tamburini, que es el arquitecto de la Casa Rosada, por ejemplo. Y a su vez Meano es el que toma el proyecto del Teatro Colón, es uno de los 3 arquitectos, así que es un profesional que ya tenía obra acá en Buenos Aires, no es el único edificio que edificó. Y bueno, Meano gana el proyecto en el año 1896 y empieza la construcción ese mismo año a través de la empresa constructora de Pablo Besana. Y la construcción llevó varios años. Es un edificio que se empieza en 1896, se inaugura en 1906, pero es una inauguración parcial, en verdad casi el 40% del edificio estaba concluido. En 1926 se termina la fachada sobre la avenida Rivadavia, lo que es la Cámara de Diputados, y recién a mediados de la década del 40 se va a terminar sobre el combate de los pozos. La razón por la cual se extendió tanto la construcción es porque tanto a principios del siglo XX, en 1900, como en 1914, hubo 2 comisiones investigadoras por lo que es la construcción del edificio, por dudas en el sobreprecio de la obra. La primera comisión determinó que en verdad ese sobreprecio fue porque, por ejemplo, originalmente la fachada del palacio estaba pensada para ser construida en un material símil piedra. Después se decidió que fuera en piedra, entonces eso tuvo que modificar el presupuesto. Y luego la segunda comisión investigadora empezó a investigar específicamente muchos casos puntuales, digamos, en lo que es la construcción, la incorporación de materiales que no estaban pensados en la construcción. Y bueno, y se vio involucrada la empresa constructora de Pablo Besana. Esto estoy hablando del año 1914. Entonces, en 1914 se frena la construcción por lo que es la investigación justamente del sobreprecio y quedó parada la obra. Ya el edificio estaba terminado prácticamente en un 90%, pero faltaban concluir las fachadas sobre la avenida Rivadavia, que se termina en la década del 20, y sobre Combate de los Pozos, que se termina en la década del 40. Eso hablando específicamente de lo que fue la prolongación de la construcción, que en verdad tendría que haber llevado aproximadamente 6-7 años.
Y además, bueno, hay que sumarle que en el año 1904 fallece trágicamente el arquitecto del edificio, que era Víctor Meano. Él es asesinado por su mayordomo, el mayordomo de la casa. Hay aparentemente, bueno, fue por una cuestión sentimental. No voy a abordar eso porque la verdad es que son supuestos, pero la verdad es que, bueno, la realidad es que lo asesinan en el 1904, entonces la obra la tiene que continuar lo que era la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, bueno, la verdad que el proyecto tuvo algunas modificaciones, pero prácticamente el edificio tiene lo que es, o en un 90% lo que fue la concepción del arquitecto Meano. De hecho, como él fallece, el Teatro Colón tampoco lo puede terminar y le tomó otro arquitecto de origen belga, que era Julio Dormal. Así que bueno, y que es el mismo caso prácticamente que la Casa Rosada, que Tamburini, el arquitecto, fallece a mitad de la obra y lo continúa otro arquitecto. Sí, hay varios edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires que tienen estas historias bastante intrincadas, digamos. Bueno, y hablando de la composición, es un edificio en el que alberga las dos cámaras, la de diputados y la del Senado. Al ser la Cámara de Senadores más pequeña que la de diputados, contamos con un recinto reducido en comparación con la otra cámara, que es la que por lo general se ve en la televisión, en el acto de la jura, por ejemplo, de los presidentes. Y bueno, dos de los actos más importantes justamente son la apertura de sesiones, el 1 de marzo de todos los años, en la que el presidente o presidenta de la Nación inaugura las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, que es donde, digamos, el recinto más grande en el que pueden caber tanto los diputados como los senadores, y lo que es la jura de los presidentes de la Nación, que es un acto que en verdad se divide por dos. Lo que es la jura tradicionalmente se hace en el Congreso de la Nación y luego se traslada el presidente a la Casa Rosada, donde en el Salón Blanco se le entregan los atributos de mando, que son la banda y el bastón. Así que eso es, digamos, para resumir lo que es los actos más importantes. Y bueno, luego para abordar un poco lo que es la composición del resto del edificio, originalmente el edificio no estaba pensado para los despachos de todos los senadores, por ejemplo. Si uno ve los planos, se incluían dentro lo que eran obviamente los recintos, áreas de servicio, áreas de circulación y lo que eran los salones para las comisiones. Pero es curioso ver que no habían despachos para los senadores. Esto probablemente se debe a que primero habían menos legisladores en esa época, porque además habían menos provincias también, y porque se suponía o supongo yo, mejor dicho, que estaba planeado que los senadores pudiesen usar los salones, digamos, destinados a las comisiones, pero nada más. Por esa razón, después en la década de 1960, se tuvo que construir un cuarto piso dentro del palacio del lado de senadores, que es actualmente alberga, digamos, los despachos de varios de los senadores de la Nación. Y ya a principios de la década del 90, si mal no recuerdo, se compra el edificio anexo, lo que era la ex Caja de Ahorros, que ahora alberga la mayor parte de los despachos de los senadores de la Nación, además de lo que es la Biblioteca del Congreso Nacional. Bien argentino, ¿no? Lo que sucedió con el edificio en sí del Congreso, como pasa siempre. El tema burocrático, las postergaciones, el aplazamiento de obras, a veces por motivos económicos o hasta a veces motivos políticos. Bueno, son anécdotas que nos está contando Pablo Chiesa en esta visita al Congreso Nacional. Luego continuamos con ella, pero ahora tenemos la pausa.